Muy buenas a todos los seguidores de For Atletismo. Tenemos las ASICS Nova Blast en su tercera versión para analizar. Una de las mejores zapatillas de 2022 sin lugar a dudas. Una zapatilla que ya era muy buena en las dos versiones anteriores, que nos encantó en ambas versiones, tanto Nova Blast como Nova Blast 2. Y que en esta tercera versión la verdad es que ASICS se ha volcado con ella y ha logrado hacer una zapatilla que está gustando a casi todo el mundo, y nosotros que la hemos probado en profundidad, la verdad es que no podemos decir otra cosa. Es una muy buena zapatilla, no es perfecta, pero la verdad es que merece la pena si tenéis la oportunidad de probarla en tienda, porque es una zapatilla ligera, es una zapatilla ágil, respondona, es una zapatilla con muy buena amortiguación y probablemente junto con la Saucony Triumph 20 la consideramos la mejor zapatilla para entrenamiento si luego vais a utilizar mucho zapatillas con placa de carbono, porque esta zapatilla tiene unas características muy similares a lo que luego nos vamos a encontrar con las de placa de carbono, pero digamos que dosificadas con cierta moderación para que el cuerpo, kilómetro tras kilómetro, se vaya adaptando a esas geometrías, radicalidades en cuanto a profundidad de amortiguación, estabilidad, etcétera, etcétera. Y luego a la hora de competir con zapatillas de placa de carbono tipo Metaspeed Sky, Vaporfly, etcétera, etcétera, el cuerpo no se resienta pasados muchos kilómetros con dolores en cuanto a ligamentos, tobillo, etcétera, etcétera. Como digo, esta zapatilla es ideal para entrenar si luego vais a competir con placas de carbono. En cuanto a perfiles oficiales, 31 milímetros en la parte trasera, 23 en la parte delantera, drop de 8 milímetros, datos que en la práctica no son los reales. Ya sabemos que las marcas miden los perfiles como ellos quieren. Datos reales de perfil, 37 en la parte trasera, 29 en la parte delantera, con el mismo drop, 8 milímetros. Sí que es una zapatilla de perfil bastante alto y que uno de los grandes cambios que ha recibido esta Nova Blast 3 se ve en la amplitud de base. Tenemos 120 en la parte delantera y 102 en la parte trasera. Grandes cambios porque estos 120 en la versión anterior eran 115 y sobre todo en el talón estos 102 eran 90. 1,2 centímetros en la parte trasera de más anchura no es casualidad. Y es que una de las pequeñas pegas que tenía la Nova Blast es que no era todo lo estable que a mucha gente le gustaría. Y al meterle Flyfoam Blast Plus en toda la media suela, un material que ya hemos probado en Nimbus, por ejemplo, muy blandito, muy elástico, muy respondón, pues en ASICS han decidido aumentarle la amplitud de base a la Nova Blast para que no tengan ningún problema de estabilidad. Y lo cierto es que lo han conseguido bajarle el peso de la zapatilla. Estamos hablando de que esta zapatilla pesa 249 gramos, 255 en talla 10 que hemos probado, que son 35 menos que la Nova Blast 2, 35 gramos menos, en una zapatilla que no era muy pesada. Así que han logrado esa barbaridad de ahorro de peso, mejorando la estabilidad gracias al aumento de base, y además le han metido Flyfoam Blast Plus, que es más elástico, más respondón y más blandito. Así que aquí han conseguido digamos todos los objetivos que se podían querer sin ninguna pega, sin nada que hayan dejado y que luego represente un problema para cierta gente. No, han conseguido hacer la zapatilla más elástica, más respondona, más amortiguada, más estable y más ligera, lo cual es una barbaridad, y es por eso que esta zapatilla se considera una de las mejores zapatillas del año. En cuanto a Flyfoam Blast Plus, ya hemos hablado de él en la review de las Nimbus. Material 45 grados de dureza, muy blandito, como digo, se nota en el pie muy agradable, es muy elástico, responde, no es una zapatilla como era la Nova Blast 1, ideal para cambios de ritmo, para meterle kilómetros a 4, 4:10. Esta zapatilla es más tranquilota,
A pesar de que el material, el Flyphone Blast Plus, es un material más elástico y más respondón, la zapatilla es más tranquila, tiene más volumen, tiene más perfil, es una zapatilla más de entrenamiento, pero se puede meter a 430, 420 y la zapatilla responde bastante bien. En cuanto al chasis, tenemos unas geometrías un poquito diferentes. Como veis, el chasis sube por esta parte trasera del talón, digamos que el pie reposa en esta zona, y luego toda esta zona por encima son una especie de topes laterales para dar soporte y estabilidad al pie, y que luego veis cómo continúan con este refuerzo que va a dar apoyo. Veis que tiene una continuidad con ese refuerzo que da apoyo al contrafuerte de talón. A pesar de eso, el chasis no es perfecto y al igual que en las versiones anteriores, es un chasis con un arco bastante bajito. Así que la gente que tienda a pronar, gente que necesite un poquito de relleno en el arco, no es la zapatilla ideal. Así que eso tenedlo en cuenta también, porque la Nova Blast exige un poquito de flexibilidad en cuanto al arco. Es una de las cosas que, junto al material, el Flyphone Blast Plus, el repunte delantero, etcétera, etcétera, es una de las cosas que la hace muy apta para luego competir con placas de carbono. En cuanto a la suela, mismas geometrías que las versiones anteriores. Tenemos todo el perímetro cubierto por caucho, y luego tenemos una islita central que tiene un efecto pistón. Esta islita se mete hacia adentro y hace que lo notamos en el pie bastante claramente. Nos da un poquito de amortiguación. Sí que es cierto que, por ejemplo, como es en mi caso, yo suelo probar las zapatillas con calcetines muy finitos y se tiende a notar la presencia de esa islita un poquito más de lo normal. Es algo a lo que tenéis que acostumbraros, no es ningún problema, pero podéis notar una rareza, como un pequeño bultito en la parte delantera los 2 o 3 primeros días que corráis con ellas. En cuanto a la suela, es una suela que suele durar mucho. En las versiones anteriores personalmente no daba 2 duros porque durase más de 500 kilómetros, 600 kilómetros, y lo cierto es que hasta 800 kilómetros e incluso 1000 kilómetros he visto Nova Blast. Y este es el mismo material, es un material los mismos cauchos. Sí que es verdad que son paneles con menos relieve, son más planos, y no creo que duren más de 800 kilómetros, pero para una zapatilla así ágil, sin muchos refuerzos de caucho en la base, con un peso de 250 gramos o menos de 250 gramos, lo cierto es que 750-800 kilómetros está bastante bien. En mojado no me han gustado mucho porque es bastante plana. Tampoco es una zapatilla que tenga mucha tracción en tierra. Si lo que buscáis es morder el terreno, esta no es una zapatilla que lo vaya a lograr. Se puede utilizar en tierra si no buscáis utilizarla a ritmos vivos, que es donde esa tracción va a ser sobre todo más necesaria. Así que es quizá la pega más grande que tiene la zapatilla, que en mojado no funciona muy bien y que no tiene mucha tracción si necesitáis morder el terreno con ganas. En cuanto al upper bastante llamativo, a pesar de que parece que vamos a tener una malla casi transparente en esas zonas que vemos blancas. Lo cierto es que no vais a ver mi dedo por debajo de la malla. Y es que es un Jacquard mesh de una sola capa con diferentes densidades. Este hilo negro que veis tiene más densidad y grosor
que el hilo blanco. El hilo blanco, digamos que representarían los agujeros de una malla normal, pero luego vemos que tiene tirantes que lo que van a hacer es reforzar un poquito la malla cuando entre en tensión y evitar roturas. Es una malla algo plástica, bastante cómoda, se amolda bien y de momento no he visto que a nadie se le haya roto, así que es un muy buen dato. Se le han eliminado refuerzos, todos estos refuerzos o símbolos que vemos del logotipo de ASICS y tal, es simplemente hilo, así que no son refuerzos plásticos. Y esos refuerzos plásticos es algo que se ha eliminado porque el trabajo de geometría, como hemos dicho antes, con esos refuerzos laterales, estos refuerzos de aquí, la amplitud de base, etcétera, etcétera, hace que no necesitemos necesariamente esos refuerzos. Y en orden de ahorrar peso, pues lo que ha hecho ASICS es eliminarlos, a mi juicio, bastante acertadamente. En cuanto al collar, mucha calidad de materiales, algo similar a lo que es una Nimbus. Esta zapatilla es bastante más barata que la Nimbus y se puede encontrar a muy buen precio. Y es muy agradable, más enfocada, digamos, al entrenamiento. Collar ergonómico. La lengüeta va unida a los laterales, pero es una lengüeta, como vais a ver, muy grande. Esto es algo que personalmente no me gusta. Es una lengüeta muy finita. Personalmente no me gustan este tipo de lengüetas tan grandes, pero sorprendentemente no me ha dado ningún problema cuando he corrido con ellas. Así que la verdad que no puedo decir nada malo porque me ha funcionado bien, a pesar de que estéticamente o en cuanto a diseño no me suelen gustar. Y pocas cosas más. En cuanto a horma, sí que es cierto que es una zapatilla que ajusta un poquito más que la versión anterior. Las versiones anteriores dejaban un poco más de libertad al pie. Esta zapatilla ajusta mejor. Es una zapatilla que talla correctamente, pero como digo, ajusta un poquito más cerca que las versiones anteriores. En cuanto a la plantilla, 4,5 milímetros, EVA, muy simplona, 17 gramos, eso ayuda a la ligereza. Es una zapatilla que se puede utilizar con plantillas perfectamente. Lógicamente vais a empujarla hacia el lado del entrenamiento, porque una plantilla de podólogo va a aumentar el peso considerablemente con respecto a la plantilla de serie. Y básicamente es una zapatilla muy buena para entrenamientos, es muy amortiguada, con mucho recorrido, muy elástica. Se puede utilizar entre 4,20 y 6 el kilómetro. Es una zapatilla sobre todo comodísima. Es una zapatilla con buena ventilación. Es que es una de las mejores zapatillas del mercado porque lo hace casi todo bien. Mis únicas pegas van enfocadas a la suela, pero si lo usáis en asfalto seco es una muy buena suela. Lo que pasa es que yo vivo en el norte, aquí llueve y hay muchos caminos de tierra. Así que si tenéis una costumbre de entrenar en tierra a ritmos ligeramente vivos, o como en mi caso muchas veces corréis con el asfalto mojado, no es la ideal. Aún así no descartaría la compra de un pepino como esta zapatilla, simplemente porque en mojado a veces pueda resbalar un poquito. Tenéis más datos en la prueba escrita y hasta un próximo vídeo.